Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Bienvenidos a Voces por una causa, el podcast semanal de Entre Culturas, donde hoy tenemos una visita muy especial. Y es que con motivo del segundo aniversario del conflicto en Ucrania, nos visita en el estudio Alberto Ares. Es el director del Servicio Jesuita a Refugiados en Europa. Y una persona que en estos momentos pues nos puede contar mejor que nadie lo que está pasando con las migraciones. Antes les voy a explicar, para quienes no lo conozcan, que yo creo que todo el mundo lo conoce, pero por si acaso, Alberto Ares es doctor en Migraciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo por la Universidad Pontificia Comillas, está especializado en ética social en el Boston College y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid. Bueno, y si siguiera leyendo la biografía no nos daría tiempo para la charla. Alberto, hace más de 2 años aterrizaste en la dirección del JRS Europa, una organización que abarca 23 países en todo el continente europeo, y parte de la misión nos lo dice su propio nombre. Pero ¿cuál es el trabajo que se lleva a cabo en el día a día? Bueno, lo primero de todo, Julia, un placer estar aquí hoy contigo, con vosotros, ¿no? Con vosotras. Pues sí, el JRS Europa es una red, como bien decías, ¿no? De oficinas nacionales que estamos en 23 países en Europa, en más de 150 ciudades, por así decirlo, desde Portugal a Ucrania, desde Grecia a Alemania, pues con el objetivo y nuestro moto es de acompañar, servir, defender los derechos de las personas refugiadas y migrantes forzosas, ¿no? La red del JRS en Europa acompaña al año en torno a unas 185.000 personas que se distribuyan en distintos programas. A nivel nacional, este trabajo es muchas veces pues, de apoyo directo, como el que realiza en España el Servicio Jesuita a Migrantes. Y este trabajo pues, ofrece cosas muy concretas, ¿no? A veces como alojamiento, programas de formación laboral, acompañamiento médico, psicológico, ¿no? Entre muchas otras cosas. Desde nuestra oficina en Bruselas, que es de donde yo vivo, ¿no? El JRS Europa actúa como nexo coordinador pues, de todas esas oficinas nacionales en la región. Esto lo hacemos mediante una planificación muy colaborativa, el desarrollo de proyectos conjuntos. Te pongo un ejemplo, ¿no? Para que la gente también conozca un poco más, ¿no? Hay un proyecto educativo que se llama Change, ¿no? Cambio en inglés, o un proyecto que tiene que ver con el acompañamiento en centros de internamiento de extranjeros, lo que en España llamamos CIES, ¿no? Se llama así, Detention Under the Spotlight, ¿no? Detención bajo el foco, y son coordinadas un poco por nosotras. Otro gran foco que tiene la oficina es abogar por los derechos de las personas refugiadas y asegurarnos de que sus voces sean escuchadas por los responsables políticos, especialmente en las instituciones europeas, ya que estamos por allí en Bruselas. Todo ese trabajo que realizamos busca un objetivo común: construir una Europa que acoja, que proteja, que integre a los refugiados en una sociedad o en sociedades más inclusivas, pues también con los valores de la solidaridad, de la hospitalidad, que son como nuestros ejes así principales. Has hablado como de 3 proyectos. Empecemos por el de Change. ¿Qué hacéis? Mira, el proyecto Change llevamos, yo creo, ya pues como 4 años, y hemos ido cambiando en esa línea de proyecto como diferentes elementos. Lo que hacemos es tender puentes entre la población refugiada y migrante y los alumnos de secundaria. ¿De todos los países? O sea, en los países que se opera. En torno a 14 países es donde estamos implementando. Hemos llegado ya a más de 50.000 alumnos y alumnas, profes. Es un programa, primero educativo, que entra en algunos países como Hungría, por ejemplo, ha entrado ya en el currículum nacional. Entonces tienen como unos materiales para los alumnos, unos materiales para los profes, y lo trabajan en asignaturas concretas, a veces en lengua, otras veces en matemáticas, otras veces en las tutorías, lo van enganchando. Y algo que es muy interesante es que al final del proceso los refugiados entran en las aulas y hay alumnos que hacen como de embajadores.
luego ellos llevan ese programa a otros niños en el mismo colegio, más pequeños o en otros lugares, ¿no? Ese es, por ejemplo, Change es un programa muy interesante y cada año hemos ido como perfilando elementos pues diversos, y este año ahora mismo estamos haciendo que la participación de los alumnos y los refugiados se haga más patente, y también todo el tema del cambio climático y las migraciones. ¿Cómo es esa relación entre los alumnos y los migrantes? O sea, ¿qué tipo de actividades o cómo se acercan los alumnos a la realidad de los migrantes? Uh-huh. Mira, principalmente al inicio son programas que se hacen en las aulas, ¿no? Entonces, el primer acercamiento es que los refugiados, o hay refugiados concretos, personas que van a las aulas, y partes pues entran con su testimonio de vida, su manera de hacer las cosas, y luego propuestas en el aula y algunas propuestas fuera del aula, ¿no? También de conocer otros recursos, de conocer, cosas, pues que también aquí en España el Servicio Jesuita Migrantes realiza, o entre culturas, ¿no? Tender puentes en los coles, ¿no? En los colegios. De hecho, pues aquí en España este programa pues tiene también una implantación muy interesante. Segundo proyecto. El proyecto de centros de detención, le decimos nosotros, aquí en los CIES, ¿no? En España, los CIES. Lo que hacemos es acompañar desde hace muchos años, eso sí que casi todas nuestras oficinas en Europa hace acompañamiento a los centros de detención. Y lo que intentamos es periódicamente tener informes que extraigan esa información de nuestros acompañamientos para mejorar la situación en estos centros. Es verdad que nuestro sueño sería que desaparecieran y que hubiera pues nuevas formas de poder, ¿no? Otro tipo de vías que no utilicen la detención de las personas, ¿no? Para buscar pues un objetivo común, ¿no? Que podría ser la integración, o en los casos en que se necesite pues otro tipo de procedimientos, pero que no se utilizaran ese tipo de centros. Entonces, cada año pues vamos poniendo el foco en elementos diversos, ¿no? En estos informes que están, implicación es en hacer advocacy, en hacer en el fondo, ¿no? Incidencia pública sobre estas situaciones. ¿Y el tercer proyecto? Bueno, el tercer proyecto, hay diversos proyectos. Yo creo que aquí hablamos dos. El tercero tiene que ver con la incidencia pública. En Bruselas, pues tenemos una persona que se llama Claudia Bonamini, que es la responsable de política y de advocacy ante las instituciones europeas del JRS Europa. Dentro de un par de semanas tenemos un encuentro de todos los responsables de advocacy de toda la red de los 23 países, también de comunicación, porque estamos trabajando una campaña. Sabéis que las elecciones europeas serán en junio, y con toda, un poco vamos a decir, hay muchos elementos que se están moviendo ahora, y vamos a hacer una campaña que intente llevar la voz de las personas refugiadas ante los máximos responsables políticos. Y en ese camino pues estamos dando pasos y estamos intentando extraer desde lo local, desde cada lugar, para luego tener una campaña común que podamos también compartir con otros miembros de nuestra familia, vamos a decir así, y podamos tener una voz común. Y desde Bruselas pues coordinamos ese proyecto, vamos a decir así. ¿Los ciudadanos europeos son conscientes del drama de las migraciones o vivimos de alguna manera de espaldas a ese problema? Yo creo que en general se ha respirado en Europa en estas últimas décadas una cercanía muy fuerte vamos a decir, a ayudar. Todos recordamos la guerra en Siria, la gente que llegó en 2015, tanta gente que nos llamaba, pues yo tengo un piso en tal sitio, puedo cederlo, puedo ayudar. La guerra en Ucrania y el desplazamiento de tantos millones de personas ha sido otro elemento muy fuerte. Yo creo que en general la gente está muy, muy deseosa de ayudar. Creo que la mirada a medio plazo está lamentablemente instrumentalizando mucho las migraciones
como vamos a decir, un chivo expiatorio de los males sociales. Igual, vamos a decir que necesitaría como un poquito más de explicación, pero es verdad que en estos últimos años los prejuicios, la xenofobia, que yo creo que no va tan aparejado con el sentimiento primero que nos brota, ¿no?, de ayudar, de acoger, se está mezclando mucho con el miedo, ¿no?, que se ha ido incorporando a muchos elementos de nuestra sociedad, de nuestros discursos, también la instrumentalización política, y esto está generando, vamos a decir, un humus, una base no fácil, ¿no?, de gestionar también para el ciudadano, vamos a decir, o ciudadana ¿no?, pues que se acerca a esto en los medios de comunicación, pues en los contextos más cercanos. ¿Cuál es la situación que se vive hoy en día en las fronteras en Europa? Bueno, ya llevas 2 años, entonces, desde que llegaste a hoy, ¿cuál es la situación? Bueno, yo creo que desde que yo llegué, ¿no?, en septiembre del 2021, sí, Europa todavía se estaba reincorporándose un poco del impacto de la pandemia, del COVID. Pues en el caso de la población refugiada e inmigrante el impacto fue muy dispar en toda Europa. Pero en general los países habían elegido como un modelo de recepción de las personas migrantes y refugiadas como en grandes centros, implementando medidas sanitarias, ¿no? Había una falta de información muy fuerte, lo que desgraciadamente no ha ido mejorando mucho. Yo creo que más allá del COVID y de las particularidades que todo aquello, bueno, que vivimos, Europa ha ido construyendo muros más altos, externalizando los procedimientos de asilo, criminalizando un poco incluso a las organizaciones que defienden los derechos humanos, que ya no diría ya otro tipo de derechos. Y no se ha ido trabajando otros elementos de inclusión social que para mí son claves hoy en día. ¿Por ejemplo? Bueno, yo creo que un elemento fundamental es que en nuestras sociedades, ¿no?, vamos a decir España, el gran reto que hoy tenemos, ¿no?, es cómo gestionamos la diversidad en nuestros barrios populares. En un país donde, como el nuestro, ¿no?, con 48 millones y pico de habitantes, ya más de 8 millones de habitantes han nacido fuera de nuestro territorio. Seguro que un ciudadano igual se echaba las manos en la cabeza, dice, pero ¿y esto? Pues sí, hay un 17-18% de las personas que viven y residen en España y vivimos bien, vamos a decir, ¿no? Es verdad que después de la crisis del 2008, el resquebrajamiento un poco vamos a decir, de nuestro estado de bienestar ha hecho que las poblaciones españoles y migrantes pues hayan tenido que vivir una situación muy complicada. Y entonces ahí ese ha sido el gran caldo de cultivo. No se ha invertido en integración, Julia. Y yo creo que ese es el gran reto que vivimos hoy en día, que vivimos un poco nuestras políticas de espaldas ahí. Miramos a las fronteras, como tú bien has apuntado, ¿no?, en tu cuestión, pero estamos dejando de lado a veces unos polvorines en nuestros barrios, en nuestros pueblos, que necesitamos escuchar, porque si no otros lo escuchan y bueno, y no es fácil la gestión. No lo es. ¿Cómo está siendo en estos momentos la situación en la guerra de Ucrania? Porque tú estás en esa frontera. Sí, ha sido además casi desde que me incorporé, ¿no?, al poquito, ¿no?, pues estalló la guerra. Mira, lo primero de decirte que el JRS estuvo en Ucrania antes de que comenzara el estallido de la guerra y llevamos muchos años acompañando a las personas desplazadas, también, si te acuerdas, del conflicto en Crimea, ¿no?, anterior, en muchos ámbitos, ¿no? Y desde el inicio también de la guerra empezamos a preparar a casi todas las oficinas nacionales que estaban en el entorno de Ucrania, junto a Ucrania, para tener estructuras que pudieran acoger a personas refugiadas. Es decir, personas que buscan refugio más allá también de los vecinos, ¿no?, de allí, de Ucrania. Sin embargo, lo que representa un cambio muy importante
es que toda la compañía de Jesús en el mundo, nuestro padre general, el padre Arturo Sosa, desde el principio hizo un llamamiento al JRS y a la Red Javier, ¿no?, de la cual también es parte Entre Culturas y Alboan, como tenéis que coordinar esta respuesta y nos tenéis que implicar a todos. Esto yo creo que ha sido un elemento fundamental en este trabajo. Esa mirada integral que incluye el refugio, que incluye la comida, que incluye otros apoyos de emergencia, que incluye también la educación, que incluye la integración, el apoyo psicosocial, que ahora es un elemento, Julia, fundamental. Y intentamos sostenerlo, ¿no? Hicimos un proyecto desde el inicio a 3 años y lo estamos llevando en conjunto. Sin embargo, ya hemos visto, y lo vemos en los medios, lo vemos en todos los lados, que esta guerra parece que no va a acabar pasado mañana, ¿no? ¿Eso provoca un cansancio también en la población a la hora de ser solidaria? No solamente en los estados que de repente empiezan a decir, uy, esto nos está costando mucho, claro, como ya estamos leyendo en los medios de comunicación, sino también tiene un efecto en la gente en que se retraiga su solidaridad. Mira, yo creo que la gente en general, cuando ve una necesidad intenta apoyar. Lo que ocurre que es verdad que desgraciadamente hay varias crisis y emergencias en el mundo, ¿no? Pues está Ucrania, está Gaza, Israel, hay otros conflictos en Sudán y en otros lugares del mundo. Entonces es verdad que lamentablemente a veces vamos de emergencia en emergencia, pero realmente la situación que se vive en Ucrania, y he estado, poquito antes, ¿no?, hace unas semanas por allí, pues se va deteriorando cada vez más, porque una guerra que se va dilatando en el tiempo lo que hace es que la gente pues cada vez tenga situaciones más precarias y sea también, a medida que una emergencia pasa con otra emergencia y no aparezca tanto en los medios de comunicación, que la gente pues lo viva también como, no voy a decir como una pasar página, pero con mayores dificultades para enfocarse, ¿no?, en esta realidad. Más allá del conflicto de Ucrania, aunque es una guerra que yo creo que a los europeos, claro, es una guerra en Europa y nos toca especialmente, pero hay otros acontecimientos importantes como ha sido el acuerdo, el Pacto Migratorio Europeo, que se alcanzó hace muy poco, el pasado mes de diciembre. Y es un acuerdo que ha recibido muchísimas críticas por parte de organizaciones no gubernamentales y me gustaría saber cuál es la posición que tiene el Servicio Jesuita al Refugiado sobre este acuerdo. Sí, efectivamente el Pacto Migratorio Europeo es una pieza, vamos a decir, muy importante, crucial, y desgraciadamente el acuerdo que se ha alcanzado, como bien decías, en diciembre, yo creo que... voy a decirlo así en un lenguaje un poco igual fuerte, pero yo creo que representa como un zarpazo histórico al sistema de asilo de la Unión Europea. Creo que es un retroceso en materia de derechos humanos que no solo no resuelve cuáles serán los grandes problemas del sistema actual de asilo, sino que va a incrementar o que incrementaría el sufrimiento de muchas personas y contribuye a generar incluso más obstáculos para las personas que intenten acceder a los que necesitan. Concretamente, ¿no?, para también de hablar cosas, ¿no?, si se aprobase el pacto en su formato actual, el sistema va a concentrar a miles de personas, incluyendo a niños y niñas, en los bordes fronterizos de la Unión Europea, que son de facto centros de detención. Y esto no lo decimos porque lo oímos de oídas, sino porque el JRS está en muchas de nuestras fronteras en Europa y lo conocemos de primera mano. Vale aclarar que todavía, ¿no?, se deben discutir muchos aspectos técnicos del pacto antes de aprobarlo y de implementarlo. Pero si bien no perdemos la esperanza de que la Unión Europea pueda alinear un poco su brújula moral, que yo creo que en este tiempo pues está perdida, ¿no?, para poner a las personas y sus derechos en el centro de la discusión, la realidad del acuerdo, a nuestro modo de ver, es realmente deprimente.
Y mira, Julia, no suelo utilizar mucho este lenguaje porque yo soy del siempre de intentar ver el vaso, ¿no? Medio lleno. Medio lleno. Pero en esta parte tengo que decirte que mis navidades, después Metzola y ¿no? presentaron esto el 20 de diciembre, que era mi cumpleaños, No fue un regalo. No fue uno de los mejores regalos que he recibido, más bien todo lo contrario. ¿Y ahora qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Mira, yo creo que lo que podemos hacer primero, bueno, pues intentar que, lo que te comentaba antes con la campaña un poco nosotros ante las elecciones europeas, intentar dar a conocer qué elementos o qué testimonios, incluso nosotros estamos preparando incluso testimonios de personas que conocemos de cómo les va a afectar el pacto y qué significaría para una persona que quiera, bueno, que huya de una guerra y que esté al borde, qué se va a significar para ellos, si viene con familias y con niños, qué puede representar incluso en la manera de poder acceder a una protección para países como los de la Unión Europea, en los que hemos firmado pues a través de Ginebra, ¿no? Pues una protección dentro del marco del refugio, ¿no? En el marco europeo y mundial. ¿Qué significa apostar por la Europa de la hospitalidad? ¿Es posible? Bueno, yo creo que apostar hoy por la Europa de la hospitalidad es poner, sin duda, a las personas en el centro. Y esto es lo que desde hace muchos años, yo creo que está en el origen de la Unión Europea. Yo creo que fuera de discusiones ideológicas, de sistemas, la hospitalidad sigue estando, yo creo que muy presente, y lo hemos visto con la emergencia de Ucrania y es un hecho, ¿no? La esperanza sigue estando viva, yo creo, porque las personas, cuando ven a un hermano y un hermano, normalmente extienden la mano, era lo que comentábamos, ¿no? Ahora. Y de la misma manera que en su momento otras personas, otras regiones del mundo recibieron a personas europeas que escapaban del hambre, la guerra, esto lo hemos vivido en España y en la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de gente que ¿no? claro. En nuestra guerra civil, ¿no? Sí. Y hoy Europa pues está llamada a abrir sus brazos y abrazar también a las personas, ¿no? Hay algo de esto que en el sistema se ha perdido y vemos políticas pues problemáticas con el proteccionismo, con la securitización de la que hablamos, de la xenofobia. Pero bueno, desde JRS mantenemos la esperanza viva, porque encontramos todos los días, nos encontramos con miles de personas, de historias que nos demuestran que la llama de la hospitalidad sigue viva, ¿no? Las comunidades de hospitalidad en España, en Francia, en otros lugares, nos hablan de familias, de personas que apuestan y creen por ello. Lo que hay que hacer, yo creo que es avivar esa llama con políticas que abran caminos legales seguros para llegar a Europa y que favorezcan esa solidaridad entre los países miembros, ¿no? Todo lo que decimos es parte de los valores de la Unión Europea, que es una lástima que a veces no se vean reflejadas pues, en las decisiones políticas, ¿no? que estamos tomando. A veces, lo voy a decir, también a mí a veces me pasa, ¿no? que nos llena la boca de valores y y luego lo que ocurre con nuestras políticas, pues que miran hacia otro lado, que no lo ponen en el centro. ¿Cómo se combate la xenofobia? Bueno, yo creo que... Porque eso es uno de los males de nuestro tiempo, de la sociedad. Decir, a veces la xenofobia se esconde con determinados argumentos por parte de partidos políticos, incluso por parte también de los ciudadanos, pero yo creo que es un cáncer que está ahí en nuestra sociedad. ¿Cómo la combatimos? ¿Y qué se hace desde el Servicio Jesuita de Refugiados para combatir ese cáncer? Bueno, primero yo siempre, desde hace muchos años, siempre utilizo un refrán muy nuestro, ¿no? que dice que el roce hace el cariño. Yo me lo creo y yo creo que cuando conocemos no una persona siria, una persona de Burkina Faso, de Senegal o de Colombia, y estamos hablando de Mohamed, de Fátima, de Alejandro. Hablamos de personas concretas, conocemos su vida, compartimos algún elemento, ¿no? Creo que nos ponemos un poco en sus zapatos. Creo que la percepción de los prejuicios cambia.
Evidentemente, las personas refugiadas y migrantes, vamos a decir con un lenguaje un poco más, son santos y pecadores. En el fondo hay gente maja y gente, pues como en todos los contextos, ¿no? Entonces yo creo que primero hay una parte, ¿no?, que nuestra manera de combatirlo es intentar, lo que decíamos antes del programa Change, porque es importante que los alumnos, los jóvenes, conozcan la diversidad, conozcan esta realidad. Otro elemento también importante es, creo, que hay que intentar cambiar un poco el discurso sobre la inmigración, solo poner el foco en nuestras fronteras, solo poner el foco en la gente que entra por el Mediterráneo, por lo que nadie sabe y no se combate esto, pero es al año en Europa las personas que entran por las fronteras es un 5%, entre un 5 y un 6% y un 10%. Puede ser el último año, creo que eran un 6,6% de todas las que entran. Y parece, cuando uno ve los titulares de los medios, es que toda la gente entra ¿no? La gente entra de manera regular por nuestros aeropuertos. Todos sabemos que en España, el informe España, ¿no?, el informe a 2050, nos habla que España necesita más de 200.000 personas al año, porque desde el 2011, si sabemos la mayoría de la gente, sí, estamos perdiendo población. Y si estamos creciendo, y es lo que hemos hecho en todos estos últimos años, es porque hay personas que han apostado por España, que se están sentando a la mesa con nosotros y que están... Además, son pilares de algunos sectores, no solo económicos, sino sociales, muy importantes. Y esto es muy importante que se diga y está fuera del discurso. Entonces, creo que ese es otro elemento muy importante. Un tercer elemento que JRS se lo está tomando muy en serio ahora, especialmente, es esta campaña. Tenemos que hacer una campaña donde pongamos esto en valor ante las elecciones europeas, pero bueno, ante otro tipo también de situaciones, ¿no?, como puede ser caminos de hospitalidad, como pueden ser otras campañas, otros elementos. Entonces, bueno, hay una serie de, vamos a decir así, de pasos, ¿no?, para, vamos a decir, no sé si combatir los prejuicios, pero llevarlos por lo menos al centro del debate, ¿no?, social. Y intentar quitar pues estos elementos de criminalización, ¿no?, a veces incluso desprecio hacia los demás, hacia el otro, de los miedos, ¿no?, que al final te atrapan y pues es muy difícil gestionarlos. Tú tienes una larga experiencia en tratar con migrantes. Y me gustaría saber lo que ellos, no solamente lo que tú vives, sino lo que ellos te transmiten sobre cuál es el principal desafío, el principal escollo que ellos encuentran cuando llegan a cualquier país europeo. Uh-huh. Bueno, yo creo que el primer escollo, o los escollos que ellos sienten también, pues estos días he estado visitando a varias familias ecuatorianas aquí en Madrid y me hablan de la situación que están viviendo ahora en Ecuador, ¿no?, las grandes dificultades en el país. Y estuvimos como comentando, ¿no?, cuando ellos llegaron aquí. Yo creo que los desafíos son los mismos que tenemos cualquier persona cuando tenemos que cambiar de residencia, unido a... Claro, que normalmente con nuestro pasaporte europeo, cuando vamos por aquí y por allá, pues normalmente se nos abren todas las puertas o muchas puertas. Cuando desgraciadamente hay personas que tienen que venir, ¿no?, pues sin poder homologar sus títulos, con una dificultad a veces para hacer cola para poder empadronarse, hay pues ciertos escollos y desafíos pues que tienen que ver con lo administrativo, con lo legal, y es un escollo importante. Para nosotros a veces pues no nos parece que sea tanto, pero claro, cuando una persona le ha tocado hacer esto, pues es un escollo grande. Otro desafío pues es el desafío, vamos a decir, social, cultural, de tener que estar en otro contexto, de sentir un poco uno así, ¿no?, las tripas de estar en el lugar. ¿La religión separa? Mira, en general mi experiencia, Julia, yo te estoy hablando de mi experiencia personal y la de el trabajo, por ejemplo, aquí en España del Servicio Jesuita a Migrantes. La religión suele ser un elemento que ayuda a integrar
Hay muchos estudios de muchas universidades, también en comillas y en otros, en Harvard, que hablan que la religión es un elemento que puede ayudar y es un elemento a la integración en diferentes contextos. Yo he estado viviendo pues unos cuantos años en Estados Unidos y allí pues he acompañado a comunidades de Centroamérica, sobre todo de El Salvador, y la parroquia era un núcleo donde la comunidad se encontraba, donde la comunidad se sentía cerca, donde rezando se sentía muy cerca de sus familias en origen, les ayudaba a tener un enraizamiento. Pero te podría contar lo mismo de las familias marroquíes cuando unos años que estuve viviendo en Valladolid, y tener encuentros y poder rezar juntos, o ir a la mezquita, o en un centro que tenemos de día, Calor y Café, hablar con los chicos jóvenes sobre Alá y que me contaran, y a lo mejor yo animarles y empujarles que fueran los viernes a la mezquita, que fueran a rezar. Creo que hay elementos que, como es la religión, que pueden ayudar a enraizar. Y a pesar de las diferencias. A pesar de las diferencias. Yo creo que en lo más cercano, en muchos contextos que vivimos hoy, también más seculares, Sí. yo creo que en la búsqueda de sentido, vamos a decir, la búsqueda de sentido en la vida es algo que nos ayuda. Cuando la religión se politiza o se constituye como en un arma arrojadiza, como está ocurriendo también con el tema migratorio en algunos contextos o el refugio, da mucha pena. Da mucha pena porque cuando uno está en lo local, cuando uno está con las familias, pues esto no es así. Yo te puedo decir, soy sacerdote, soy jesuita y he ido a varias bodas, invitado a Marruecos, y he participado pues, de todas las bodas, de las celebraciones, pues me he comprado los trajes que ellos llevan para las celebraciones. Me acuerdo de Jafida, la abuela en una de las bodas, pues tratándome como a un hijo, ¿no? Pues además de los besos, de los abrazos, de sentirme en el centro. Creo que cuando se entablan relaciones más allá, ¿no? de los meros discursos, ¿no? y que te involucras más personalmente, creo que la religión no es un elemento de desunión, sino puede ser un elemento que ayude, como digo, a la integración, y más en momentos, vamos a decir, de crisis, como ha sido el COVID, como ha sido otros. Creo que en los barrios populares, cuando se han perdido pues los recursos a veces en los servicios sociales, ¿no? Que se ha sido fuerte en tantos sitios, son las parroquias y las mezquitas, junto a otras iglesias, no digo yo, las que han ido manteniendo esa cohesión a veces social, y eso es claro, y hay muchos estudios ¿no? en los que podemos acercarnos. Bueno, para acabar, Alberto, una pregunta más personal. Después de todo lo que vives con tu trabajo, ese conocimiento que tienes de lo bueno y lo malo de las personas, a mí me lleva a preguntarte cómo ves el futuro y qué te gustaría que pasara en Europa a corto plazo. Mira, el futuro... Si uno ve, como decíamos antes, el pacto europeo, si ve las dinámicas que se producen en algunos países o en algunos contextos a nivel mundial, uno podría decir, ¿no? Qué lata, ¿no? Qué desánimo. Pero si te digo la verdad, yo miro el futuro con esperanza, porque no lo miro desde las leyes o ¿no? Lo miro desde la realidad de las personas que acompañamos, lo miro con ese entusiasmo, con esa ilusión. Recuerdo mucho a veces estas rutas, ¿no? Como la ruta centroamericana, que pues me ha tocado acompañar en México hacia Estados Unidos, y ver situaciones tan que uno dice, qué dramático, ¿no?
y la gente, los jóvenes iban para adelante. Yo sé, ¿no?, que lo vivo con esperanza, sé que vamos a llegar, sé que puedo ayudar a mi familia. Entonces yo creo que hay algo más allá, ¿no?, que estas situaciones, y yo miro el futuro, el medio y el largo plazo con esperanza. No ingenuamente ni tontamente, porque creo que tenemos grandes retos, nos esperan situaciones complejas en estos próximos años, pero yo creo que la hospitalidad, la solidaridad, la bondad de las personas va a ganar. Entonces, desde ahí es de donde lo vivo y donde, bueno, pues también encuentro mi fuerza, ¿no?, para seguir. Bueno, yo me voy a quedar y espero que todos ustedes con estas últimas palabras que están cargadas de esperanza y por tanto de futuro. Muchas gracias, Alberto, por compartir con nosotros tu experiencia, tus conocimientos, y gracias a todos ustedes pues por estar ahí una semana más. Muchas gracias a ti, Julia, ha sido un placer. Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.